Suscríbete a nuestro canal Televicentro HN y activa las notificaciones. 30:30, Edgardo Melgar en vivo comienza ya. Saludos amigos de 30:30, qué bueno que están con nosotros, gracias por su amable y gentil sintonía. Yo les pido por favor a las 8 de la noche con un minuto de hoy, domingo 28 de abril, por favor toda su atención posible al programa de hoy. ¿Por qué? Pues porque como usted sabe, esta semana ha sido una semana polémica, controversial, en la que obviamente la población en general no necesariamente ha estado al tanto de en qué consiste, por qué las protestas, las manifestaciones del gremio médico, del gremio de los maestros, de los últimos días de esta semana que ha concluido. Todo se origina con la aprobación en el Congreso Nacional de la denominada Ley de Reestructuración y Transformación Presupuestaria de la Secretaría de Estado en el despacho tanto de Educación como de Salud. Son dos decretos diferentes, aunque básicamente el texto de cada uno de ellos es el mismo, es decir, es complementario. Lo que establece para una secretaría lo establece también para la otra, pero son dos decretos distintos. Y para eso, obviamente, como es costumbre, y como debe ser aquí en el programa, desde hace 22 años, 23 años de 30:30, tenemos aquí los dos lados de la moneda, las dos caras de la noticia, las dos opiniones de los protagonistas que tienen que ver con este asunto. Representación del gremio de los maestros, representación del gremio médico, al más alto nivel, por supuesto, y representación del gobierno, en este caso, con los ministros del ramo. Esta noche yo agradezco aquí la participación por haber aceptado la invitación de mis cuatro distinguidos invitados. La señora secretaria de Salud, la licenciada Alba Consuelo Flores, muchas gracias por estar aquí, señora ministra, bienvenida. Encantada de estar acá con ustedes. ustedes. La doctora Suyapa Figueroa, ella es la presidenta del Colegio Médico de Honduras, muchas gracias doctora por estar aquí. Muchísimas gracias. Muy amable. Nos acompaña también don Roberto Troches, presidente del Colprosuma. El Colprosuma es el Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño. Profesor Troches, gracias por estar aquí. Gracias, Ricardo. Nos acompaña también el señor secretario de los despachos de educación, don Arnaldo Hueso. Señor ministro, gracias por estar aquí. Un placer, Edgardo. Buenas noches. Muy bien. Vamos entonces a lo que compete. Es decir, en este caso, la ley, que es lo que ha provocado, como les decía, las manifestaciones, el rechazo de parte de estos dos gremios. Son 3 artículos nada más, tanto del área de la salud como en el decreto del área de educación. Voy a leer primero. Edgardo, ¿y será posible que hagamos una referencia para que la población esté informada de cómo inicia todo este proceso? ¿Será posible? Si lo podemos hacer en el transcurso Okay. del programa, con mucho gusto, señora Muy ministra. bien, Claro muy que sí. bien. Pero como yo decía al inicio que no necesariamente todos hemos estado informados y claros de por qué la reacción del gremio magisterial y del gremio médico. Entonces, diría yo, leer un poco el artículo. Perfecto. Para que todos podamos estar claros de qué se trata, qué es lo que se ha aprobado en el Congreso Nacional. Por ejemplo, la ley que tiene que ver con la reestructuración y transformación presupuestaria de la Secretaría de Despacho de Educación. Y tenemos un rótulo ahí que quiero que lo acompañemos con la lectura. Y que verán que prácticamente es el mismo del artículo que tiene referencia con el área de salud. Este es en el caso de educación. Artículo 1. Se faculta a la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación para que en acompañamiento de la Comisión Especial para la Transformación de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación proceda a la revisión del presupuesto y plan operativo anual, POA, a efectos de que pueda identificarse todo el recurso presupuestario de la Secretaría en mención y reasignado para el desarrollo de áreas especiales que lo necesiten, en aras de lograr una adecuada atención de la población en los servicios de educación para alcanzar los siguientes objetivos. 1. Atender las necesidades de infraestructura de los centros educativos a nivel nacional. 2. Apoyar logísticamente a los educandos y docentes con la dotación de textos, mobiliario y material didáctico. 3. Fortalecer los procesos de formación docente y cubrir las necesidades de la demanda educativa con la contratación de personal. 4. Cumplir con los compromisos salariales adquiridos y pasivo laboral pendientes de pago. Y 5. Cualquier otro para lograr la eficiente implementación del plan de implementación del PESE. Plan estratégico del sector de educación. Plan estratégico sector educación. Muy bien, ese es el artículo 1 de la ley que tiene que ver con la reestructuración y transformación de la Secretaría de Educación. Veamos entonces ahora el de la salud, el mismo artículo 1.
Es prácticamente lo mismo, algunas cositas, pequeños cambios. Se faculta a la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud para que con el acompañamiento de la Comisión Especial para la Transformación del Sistema Nacional de Salud proceda a la revisión del presupuesto y plan operativo anual, POA, a efectos de que pueda identificarse todo el recurso presupuestario de la Secretaría en mención y, de ser necesario, pueda ser modificado y reasignado para el desarrollo de áreas especiales que lo necesiten, en aras de lograr una adecuada atención a la población en los servicios de salud que resulte necesaria para alcanzar los siguientes objetivos. 1. Atender las necesidades de infraestructura de los hospitales y centros de salud a nivel nacional. 2. Apoyar logísticamente a los hospitales y centros de salud a nivel nacional. 3. Compra de insumos, mobiliario, medicamentos, equipos, servicios y lo necesario para el buen funcionamiento de dichos hospitales y centros. 4. Fortalecer los procesos de formación de personal y cubrir las necesidades de la demanda de salud con la contratación de personal necesario. 5. Cumplir con los compromisos salariales adquiridos y pasivo laboral pendientes de pago. 6. Cualquier otro para lograr la eficiente implementación del plan de mejora de salud. Bueno, artículo 1 del área de educación, artículo 1 del área de la salud. Doctora Suyapa Figueroa, con este artículo número 1, ¿cuál diría usted que es lo incorrecto, lo que el gremio médico rechaza o cuestiona de este artículo? Mire, yo no vengo realmente a discutir este artículo. Yo diría que el pueblo hondureño merece que discutamos el trasfondo de lo que se está implementando en este momento. O sea, el trasfondo de la ley, diría usted. Exactamente. Porque como bien lo dijo la licenciada Alba Consuelo, es importante que analicemos realmente de dónde viene todo esto, de qué es lo que va y qué antecede todo este planteamiento. Porque le voy a decir que ese no es el primer artículo que ha sacado o la primera ley que ha pretendido desde el Ejecutivo aprobarse. Esto viene precedido de declaratorias de emergencia, llevan 5 declaratorias de emergencia. Han implementado una ley marco de protección social en el 2015, que yo diría que ese es el inicio del marco legal mediante el cual han venido implementando, como no ha sido muy impopular y como no han podido sostener ni económicamente, ni jurídicamente, ni humanamente, que es lo más importante, en términos de garantías del derecho humano a la salud. Entonces, como no lo han podido implementar, entonces han venido estructurando una cantidad de, digamos, artículos de PCM, que son los que vienen desde el Ejecutivo o del Consejo de Ministros, para implementar todo el estamento jurídico que le faltó a la Ley Marco de Protección Social, que no ha podido ser implementado en el Congreso. Entonces, yo no vengo a discutir esto, porque esto aquí realmente le están diciendo una cosa y todos los que se necesiten para poder echar a andar esto que dice. El último, por ejemplo, es un gran portón. Y nadie me va a decir aquí, lea el último. ¿El último? Y todos los que se necesiten. Del artículo 1, ¿verdad? No, para no, lograr no. los siguientes objetivos, el 6 sería. El 6. Cualquier otro para lograr la eficiente implementación del plan de mejora de salud. Entonces, yo apruebo una cosa y eso que me digan, y cualquier otro puede ser cualquier cosa. Entonces, el problema y la otra cosa es, si lo que se va a plantear es bueno para la población hondureña, entonces, ¿qué necesidad tengo de pasar por la vergüenza de decir, esto se aprueba, todo el mundo levante, no hubo conteo de votos? Óigame, eso es una falta de respeto al pueblo hondureño. Entonces, si lo que se aprueba fuera bueno para el pueblo hondureño, entonces yo no estaríamos en desacuerdo probablemente, ¿verdad? En que se socializara, en que se discutiera. Yo le voy a decir una cosa. Perdón, doctora, solo en cuestión de tiempo, discúlpeme. Sí. ¿Cuál es entonces, para que todos podamos entender, la población en general, usted sabe que no necesariamente solo es el gremio médico, en lo que estamos viendo, claro, cantidad de población a nivel nacional en este momento, ¿cuál diría usted que desde el punto de vista del sector médico es el principal cuestionamiento o lo que hay detrás de todo este proceso de esta ley? Lo que hay detrás es la privatización de los servicios de salud, la tercerización, la falta de garantía
del derecho humano a la salud pública la que esté en juego. Y no me va a dejar mentir que la licenciada en Pedagogía, Alba Consuelo, viene de dirigir justamente un hospital que fue entregado a una compañía agroindustrial privada. Esos fondos del Estado fueron pasados a una corporación privada que se dedica a una actividad, dicho sea de paso, que tiene un peligro, digamos, se dedica a una que tiene un riesgo potencial para la salud humana. Entonces, dos cosas. Primero, que esto lleva como objetivo privatizar los servicios de salud. Y segundo, cuestiona la forma como se aprobó en el Congreso. Sí, Así. sí. Ese es el El resumen. trasfondo de esto es eso justamente. Poner a echar a andar un plan que le quita el derecho, la garantía de la prestación o la garantía del derecho humano, porque lo quieren cambiar, y ahí lo dice la ley, la garantía del derecho por una prestación de servicios. Es muy diferente una garantía y una garantía de un derecho tutelado por el Estado a un servicio de salud. Muy bien. Lo Doctora, reduce a un servicio. muy bien. Quiero escuchar su opinión ahora, señora ministra. Sí, yo creo que es importante que la población esté bien informada cómo inicia todo este tema, porque se hizo un análisis de la problemática de ambas secretarías y nosotros elaboramos un plan de acción. Ese plan de acción iba encaminado a todo el proceso de mejora y para este año nosotros encontramos algunas dificultades. Una era que nosotros no podíamos promocionar a algunos colaboradores que trabajan en el nivel central porque teníamos que hacer todo un trámite, no encontramos estructuras adecuadas y bueno, es un problema así latente. Segundo, para todo el tema de compras, aunque está la norma de contratación del Estado, pero nos encontrábamos en que si el presupuesto, habían partidas especiales que había que hacer transferencia de un objeto de gasto a otro objeto de gasto, teníamos que ir hasta el Congreso Nacional y luego del Congreso, imagínense esperar todo lo del Congreso Nacional, luego regresar a Finanzas. Mientras tanto, si aplicamos la ley de contratación del Estado, ahí se nos estaba yendo ya casi 8 meses. Entonces, dijo el presidente, bueno, necesitamos entonces buscar algún mecanismo a través del legislativo para que podamos agilizar todos estos procesos y ustedes puedan cumplir esos planes de acción que van encaminados ahorita a la mejora de los recursos humanos y al fortalecimiento inicialmente de una estrategia de atención primaria en salud y por supuesto en el equipamiento de muchos hospitales que ahorita en este momento han estado en una crisis precisamente por ello. Dice la doctora Figueroa, el objetivo de esto es privatizar los servicios de salud. Bueno, quiero decirle algo. Seguido, una vez que se elaboró con buena intención, ¿verdad? Yo creo que no hubo en ningún momento alguna intención de despedir personal. Sí encontramos que muchas personas del nivel central nos han estado diciendo, miren, nosotros queremos irnos, pero no se le estaban garantizando prestaciones. Y por eso fue que en un principio decía que toda la persona que fuera despedida se le garantizaran sus prestaciones. Pero bueno, eso generó ruido. Entonces llamamos a toda la dirigencia sindical para poder aclarar todo el contenido de ese decreto y al final ellos me dijeron, mire ministra, yo creo que lo ideal es entonces que eliminemos todo lo demás, nosotros lo encontramos correctamente porque está encaminado a mejorar los procesos en el sistema de salud. Pero yo creo que debemos eliminar ese artículo que está haciendo ruido. Nosotros somos personas de diálogo, podemos entendernos. Y entonces les dijimos, bueno, estamos de acuerdo, si hay algo que realmente molesta, incomoda, aquí no queremos incomodar a nadie. Entonces ese decreto, el presidente Oliva también convocó y también el presidente Juan Orlando estuvo de acuerdo en que había que mejorarlo. En las manifestaciones se solicitó que se retirara, el presidente dijo, bueno, es que hay que retirarlo, y se retiró. Pero siempre quedamos nosotros con el problema y por eso se hace este nuevo decreto, ¿verdad? Que usted ve este decreto, los puntos importantes,
el número uno, atender las necesidades de infraestructura de los por hospitales. cuestiones de tiempo no podemos explicar Por cada eso, uno de los detalles. no La lo pregunta es, el objetivo de esto, el principal cuestionamiento que hace el gremio médico, representado aquí por la señora presidenta del Colegio Médico, la doctora Figueroa, es esta ley, junto con otras, lo que busca es la privatización de los servicios médicos en el país. ¿Esto es cierto? ¿Sí o no? Mire, en Honduras no hay ningún sistema privatizado más que el de la empresa privada. Todo lo que es salud pública, ningún establecimiento de salud pública está privatizado en este momento. Perdón, y quiero aclarar algo, quiero dejar bien establecido para la población. Si bien es cierto, la Secretaría de Salud le delegó la administración no a una empresa, esto debe quedar así bien clarito, ¿verdad? No a una empresa. Le delegó la administración a una fundación de un hospital, a personas muy comprometidas, probadas social y moralmente, quienes decidieron y le dijeron a la Secretaría de Salud, le vamos a ayudar a administrar, y desde ese momento hemos utilizado, la Fundación de Apoyo ha utilizado una palabra que dice desprivatizar, porque cuando se asumió esa responsabilidad, ese hospital no había medicamentos, el personal no llegaba a trabajar, tanto médicos como enfermeras, era un 64% de ausentismo, y entonces le devolvimos el derecho a la salud a la población a través de este mecanismo. Este proceso que está aprobándose por parte del Legislativo y que inició con una propuesta del Ejecutivo, ¿busca privatizar los servicios de salud en el país, sí o no? En ningún momento, no. Y si usted ve el decreto, no tiene nada que ver. No, el derecho a la salud es un derecho humano. Y la misma ¿Usted puede garantizar de que no busca este proyecto o esta ley privatizar los servicios de salud? De ninguna manera. Si de esto se tratara, Edgardo, yo misma no estuviera impulsando ningún proceso dentro de la Secretaría, porque yo tampoco tengo posibilidades de pagar servicios de salud. Así es que de ninguna manera hay intención, pero ni en lo más mínimo, ¿verdad?, privatizar. Ya les decía, la salud es un derecho de toda la población, es un derecho del gobierno de la República garantizarla. Así es que yo creo que tenemos que eliminar todos estos prejuicios que tenemos en este momento, porque no hay ni siquiera una mínima razón para ello. Doctora Figueroa, por favor. ¿Pueden enfocar este cobro, dice, este recibo que dice Hospital de San Lorenzo, pago por una unidad de sangre 2.500 lempiras? Hospital de San Lorenzo, pago por una unidad de sangre 2.500 lempiras. Aquí hay otro pago de 500 lempiras. ¿Puede enfocarme, por favor, este otro recibo? Este es de 1.000 lempiras. Tengo más. Pagos de ambulancia por 700 lempiras cobran en el Hospital de San Lorenzo, ¿verdad? A ver, debo aclararle que siempre se hace un recibo para entregárselo al paciente, pero el hospital tiene un mecanismo de exoneración de pago. Si no hay ambulancia porque están corriendo en el momento, hay un mecanismo, hay una oficina donde se le exonera al paciente, pero siempre se le da su recibo para que sepa que el hospital ha hecho una inversión. Si va a adquirir una sangre, también es pagada por el hospital para el paciente. O sea, ¿qué quiere decir con eso? ¿Que los pacientes no pagan por esto? No pagan, no Entonces, pagan. ¿y este El recibo? Son recibos que se extienden, pero son exonerados primero en una oficina. Pero yo creo que aquí el tema no es el Hospital de San Lorenzo, porque ahí es el único hospital en Honduras que tenemos el 95% de abastecimiento, es el único hospital que no tenemos mora, que no tenemos listas de espera, que todo es gratuito. Yo creo que el tema hoy es este decreto, que es el que nos tiene preocupados en este país. Avancemos en ese sentido. Ya voy con usted, doctora Figueroa, de nuevo. El principal cuestionamiento de la doctora Figueroa es, esta ley busca la privatización de los servicios de salud. La ministra dice, no, yo garantizo eso y yo podría renunciar incluso a la Secretaría de Salud si esto fuera el proceso, si esto fuera el objetivo. Inmediatamente. Momentito. Vamos ahora, usted me pidió el uso de la palabra. Brevemente, por favor, está amable. Edgardo, es que el pueblo hondureño necesita que se le aclare de una vez por todas sobre esta ley, cuál es el fundamento que hay de este movimiento en las calles que está criticando El mismo esta ley. objetivo de salud es el mismo de educación. Es el mismo. Ok, Entonces, yo sí quiero que hablemos de estos artículos y me digan el pueblo hondureño, me digan acá ustedes también, si atender las necesidades de infraestructura de los centros educativos a nivel nacional, eso no es una prioridad.
si apoyar logísticamente a los alumnos y a los docentes con la dotación de textos, material didáctico y mobiliario no es una prioridad. Si fortalecer los procesos de formación del docente y cubrir las necesidades de la demanda educativa con la contratación de personal no es una necesidad. Y si cumplir con los pagos salariales pendientes que tenemos de docentes que ya se jubilaron y le debemos salarios 13º y 14º mes, no es una prioridad. Y si aquí se enmarca el corazón de este dictamen, de este decreto, ¿dónde habla de privatización y dónde habla de despidos masivos? El pueblo hondureño quiere que se le aclare esto. Edgardo, con todo el respeto que me merece, a mí no me invitaron para hablar de otros temas. Yo vengo acá concentrado a hablar sobre este problema, que es el que se ha desatado en las últimas semanas, y quiero que me aclaren, por favor, y que le aclaremos al pueblo hondureño de una vez por todas, ¿dónde está el problema? ¿Dónde habla aquí de despidos masivos y dónde habla de privatización? Yo me puedo adelantar a la respuesta. Momentito. Usted está preguntando, ¿dónde habla aquí en este artículo de privatización? Estamos hablando de la ¿Dónde ley? habla aquí de masacrar a los maestros o a los médicos con despidos masivos? ¿Tiene respuesta para eso, don Roberto Troche, presidente del Colcosuma? Bueno, para formar un docente, para que un niño tenga un texto en las aulas de clase, para que un niño tenga un pupitre, para que un niño tenga una merienda escolar digna y justa, para que se le pague una complementaria a un profesor, no necesitamos un decreto. Necesitamos voluntad política del gobierno, necesitamos avanzar en los procesos, necesitamos construir un verdadero proceso de transformación del sistema educativo del país. Ahí sí estamos hablando. Y nosotros, por eso como Colprosuma, rechazamos el decreto, no lo necesitamos. Eso es bueno, No lo porque este foro es para aclarar, entonces permíteme aclarar, Troche, la situación. Claro, para hacer esta labor no se necesita un decreto. Para eso yo tengo la potestad de hacerlo. El problema, pueblo hondureño, es que no tengo el presupuesto para ejecutarlo. Entonces, el presupuesto aprobado del 2019, ¿ok?, tiene una serie de rubros. De esos rubros hay muchos que tienen muy baja ejecución o nula. Y al final del año terminamos devolviendo presupuesto. ¿Qué es lo que queremos hacer? Mover ese dinero que no se mueve, valga el juego de palabras, a rubros, que son estos 4 que menciono, para realmente poder cumplir con el deber que me da la ley a mí. Ese es el mandato que me da la ley, lo que Troches acaba de decir. Yo creo que ahí está la confusión, por eso es bueno este foro, para que aclaremos al pueblo. Ahí sí yo estoy totalmente Roberto, de acuerdo. por favor. ¿Verdad, Roberto? Bueno, nosotros hemos planteado con claridad, si el decreto tiene la voluntad de pagarle a los profesores, yo no le veo sentido. Los profesores, nuestros compañeros, tienen allá en las escuelas desde el 2012, 13, sin parar 220 días. Y ahora se sienten amenazados con un decreto cuando hay una ley, cuando hay un estatuto del docente, cuando hay una ley fundamental que protege su estabilidad laboral. Doctor Roberto, perdón, señor ministro, solo porque necesitamos acelerar un poco el proceso. Los principales cuestionamientos que he escuchado, y permítame leerlo y me corrige por favor si me equivoco, de parte del magisterio y creo que también de algunos médicos, es el siguiente: despido masivo, que esta ley, es decir, una vez que entre en vigencia, porque supuestamente se va a ratificar mañana en el Congreso Nacional, luego se publica en la Gaceta y es ley, que uno de los principales objetivos o lo que hay detrás de todo esto es, como decía la doctora, privatizar los servicios, en este caso de salud y educación. 1. 2. Limitar los derechos de los trabajadores de ambos rubros. 3. Un despido masivo de empleados de la salud y educación. 4. Contrataciones masivas en ambas áreas sin control. 5. Que las alcaldías tendrán ahora el control de la salud y de la educación. ¿Es cierto esto? Mire, todas las reformas en materia educativa que se han hecho en el país han nacido muertas. ¿Por qué le digo con esto? Porque no han sido consensuadas con los principales autores. Esta ley debió ser consensuada con los docentes, con los padres de familia, con los que dan clase,
con aquello. Pero ¿dónde, Troche? ¿Dónde estábamos? A ver, yo lo que necesito, insisto, el pueblo hondureño quiero que le aclaremos. Y estamos claros de que es un deber de tu servidor cumplir con todos estos temas. Claro. Estamos claros de que por al no tener presupuesto necesitamos que el Congreso, que es el único que puede aprobar esto, es el que tiene que autorizarme para poder mover de un Pero, rubro ¿cuál a es el otro. punto, señor ministro? Claro, de que esta ley en ningún momento incluye el tema de despidos masivos. Pueblo hondureño, docentes, no hay despidos masivos ni selectivos. Esto viene a fortalecer el trabajo de ustedes en sus centros de estudio. De eso se trata. Roberto lo acaba de decir. Y esa es mi labor, pero para lograrlo necesito tener el presupuesto. Un momentito, doctora Figueroa. Ok, esta ley, aquí hay una tabla comparativa de todos los acuerdos que se han emitido. Todos, absolutamente todos, van acompañados de una declaratoria de emergencia. Si yo, y si hay un abogado que me pueda decir aquí, si yo declaro emergencia, yo estoy en potestad de despedir a quien deba despedir sin perjuicio. Doctora, con todo el respeto no, del pero mundo, con todo ¿dónde respeto, se con todo especifica respeto, eso? eso es lo que dice. ¿Dónde? Cuando yo estoy en un estado de emergencia, le puedo suspender las vacaciones, doctora, pero le puedo suspender el pueblo las merece, garantías, doctora, le puedo el pueblo merece aumentar respeto. los Dígamele horarios de trabajo. dígamele por favor eso al es que pueblo. el pueblo merece respeto, por eso estoy yo aquí. ¿Dónde se menciona eso, doctora? Léalo, En por la favor. declaratoria ¿Dónde? de emergencia. ¿Cuál? Déjemelo, Aquí búsquemelo acá. Todos los Búsquemelo. PCM están y estos. Pero ¿sobre qué PCM está validan amarrado esto? Esta es una el ley. PCM Esta es una ley. 026, Esta es el una ley. PCM No, pueblo hondureño, 027. mire, pueblo hondureño, este es el momento para aclarar las cosas. ¿Ven? No tienen justificación Aquí está alguna para la eso. declaratoria de emergencia. Nadie ha podido justificar dónde en esta ley se pretende despedir a docentes, a médicos, a personal de salud y personal de educación. No lo han justificado, no lo pueden justificar y no lo van a hacer porque esta ley no lo contiene. ¿Y está ahí en esa ley lo que plantea la doctora, el tema de la emergencia? No, aquí se habla de un trabajo específico de apoyo a necesidades básicas inmediatas que debemos de atender en la educación. Por ejemplo, Edgar. Un momentito, la señora ministra de Salud. A ver, se ha convocado a las calles a los docentes y a algunos médicos, que debo aclarar, la mayoría de los médicos han estado trabajando en los establecimientos. Muchas gracias por querer a su pueblo. Pero se les ha convocado por este decreto. Se ha convocado por este decreto. Estimados colaboradores de salud y colaboradores de educación, ustedes están en las calles por este decreto. A la población se le ha dicho, bueno, mañana en el Congreso o el día anterior, pero mañana en el Congreso probablemente se apruebe este decreto y es este. Ya está aprobado, se ratifique en este caso. Bueno, que se ratifique, pero yo quiero decirle que todavía, bueno, hay algunos colaboradores de salud, por lo menos que nos han estado diciendo, mire, que se elimine ese 6, nosotros estamos abiertos al diálogo, ya lo dijo también el presidente del Congreso Nacional, si hay que eliminarlo, se elimina también, si quieren que mañana nos retomemos a la mesa de ese fue el trabajo. punto, Edgardo. Y yo no, solo una cosa, solo quiero hacer una pregunta. Perdón, doctora, Es que no entiendo. y no estamos hablando de mesas de negociación, no estamos hablando de mesas de diálogo, pero por lo que se les está llamando es por este decreto que se les ha socializado a todos. Aquí no hay privatización, no hay despido, se los estamos de nuevo ratificando, no hay despidos, no hay privatización, no hay todo ese mensaje. Lo que se requiere aquí es facilitar algunos procesos administrativos. Por eso el título del decreto. ¿Cómo dice el título del decreto? El título del decreto va exclusivamente a revisar los temas de presupuesto. Momentito. Se nos pidió, perdón, don Edgardo, se nos pidió que elimináramos el tema de recursos humanos, pues se elimina todo el tema de recursos humanos y va exclusivamente... Retirar el proyecto de ley anterior, lo retiramos. Y ¿Y hay chance de modificarlo todavía? No, es que, Edgardo, vamos a ver. Un momentito, antes de que me conteste eso, la doctora Figueroa me pidieron la palabra. Es que yo estoy desconcertada con una pregunta. ¿Quiénes son los colaboradores? Somos colaboradores de salud. Todos somos colaboradores. Bueno, ¿Las ONG son los colaboradores? No, discúlpeme, pero entonces vamos a tener que actualizarnos un poco. Hoy en la política de recursos humanos ya no se le dice empleado al trabajador. Somos al trabajador. colaboradores. El Código del Trabajo
les llama trabajadores, no colaboradores. Solo eso, mire ahí. Edgardo, es que no hay que darle vuelta a Colaboradores esto, cuando la hombre. Vamos a garantía ver, vamos a ver. constitucional le Un llama momentito, trabajadores. señor ministro. Hay que estudiar un Pero poco. No, es que no, el que tiene que estudiar realmente y darle el nombre a cada quien Hay que son estudiar un ustedes. poquito de administración. Se llaman trabajadores. A ellos son los que protegen Muy bien, el Código del pero Trabajo. ¿dónde especifica Un que momentito, vamos a destituir vamos a un corte Porque comercial. yo no colaboro, yo trabajo y me pagan por el trabajo que hago. Leímos el artículo 1 del decreto aprobado, tanto en el área de la salud como el de la educación. Pero es importante avanzar un poco en este asunto para que todos conozcamos de qué se trata. Apenas son 3 artículos nada más. Vamos al corte comercial. Vamos a leer, cuando regresemos, el artículo 2 del decreto de salud y del decreto de educación. Y luego el artículo 3, que es exactamente el mismo. Por eso solo vamos a leer uno. Ya regresamos. Nuestros distinguidos invitados esta noche aquí en el programa, la señora secretaria de Salud, la licenciada Alba Consuelo Flores, la señora presidenta del Colegio Médico de Honduras, la doctora Suyapa Figueroa, el presidente del Colprosuma, que es el Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño, don Roberto Troches, y también don Arnaldo Hueso, secretario de Educación. Muchas gracias a los 4 por aceptar la invitación. Estamos en vivo, como todos los domingos, hoy aquí a través de TSI. Son las 8 de la noche con 35 minutos. Vamos con el artículo 2 de esta Ley de Reestructuración y Transformación Presupuestaria de la Edgardo, Secretaría de Estado en el Despacho Edgardo, de pero- Educación pero y Salud. Yo solo necesito, es que no tengo respuesta. Pero todavía. brevemente, por favor. Sí, vamos a ver. Porque mire, ya son las 8:35, Sí, pero es tenemos que avanzar en el esto. pueblo necesita respuesta. ¿Cuál Ahora, respuesta quiere usted? ¿Cuál ¿Dónde es el dice punto? en el decreto legislativo que se decreta emergencia? ¿Dónde dice en el decreto legislativo que se faculta la realización de despidos? ¿Y dónde dice ese yo también decreto que preguntaba. se va a privatizar los servicios de educación y Yo le salud? puedo decir. ¿Quiere una respuesta contundente? Yo sé, Pero aquí dígame dice, dónde. Ahí, ¿Dónde? la ley se llama Ley de Reestructuración y Transformación Sí. del Sistema ¿Dónde en de los Salud. artículos dice, doctor? ¿Qué es reestructurar? Dígame ¿Qué dónde es el artículo. ¿Qué transformar? artículo lo ¿Transformar dice? en qué? Pero dice, Yo le perdón, pregunto, doctora Suyapa. ahora, si a mí Ven. me dijeran en qué vamos a transformar el Transformación. sistema de Respuesta. salud, en un negocio Presupuestaria. para los prestadores, termino con mis para 30 los gestores segundos. que son Con mis privados. 30 segundos. Yo Presupuestaria. les puedo decir, y aquí cierro, Edgardo, perdón por el tiempo que quité, pero ven, no hay respuesta. Y con todo el respeto que ustedes me merecen, le están mintiendo al pueblo hondureño. Eso no es válido, hombre. No es, Es no que es- aquí están Ahora, las señor ministro, le evidencias. pregunto, ¿en qué mienten? Aquí están las evidencias. En que están justificando un paro nacional en puras A especulaciones. ver, permítame. No, Este Permítame, decreto esto no es dice especulación, en yo aquí ningún traigo lugar. pruebas. ¿Dónde? Lo voy a Dígame repetir. dónde, contésteme las preguntas. Estos A ver, cobros. yo quiero leerle el título Estos de este otros. decreto. Quiero leerle el título. Dice, Ley de Reestructuración, ojo, médicos docentes, Ley de Reestructuración y Transformación Presupuestaria, Transformación Presupuestaria. Este decreto es presupuesto, está orientado a las modificaciones presupuestarias. Por eso debo repetir este título. Ojo, yo creo que a todos se les ha mandado este decreto, léanlo, y si ustedes encuentran privatización, si encuentran emergencia, si encuentran de despido en esto, Vamos a entrar al artículo 2 sin Este tener es Un momentito, importante, permítame. necesario. La doctora Figueroa decía algo, perdón doctora, usted decía algo que le llamaba la atención y que cuestionaba a usted con referencia al artículo 1 de esta ley. El numeral 6 decía, del artículo 1, cualquier otro para lograr la eficiente implementación del plan de mejora de salud. En este caso, en el área de médico. Ahí está. Dice, cualquier otro para lograr la eficiente implementación del plan de mejora de salud. Le pregunto lo siguiente, ¿qué tal, doctora, que se eliminara ese numeral 6? No, mire, la ley le permite ahorita a cambiar hacer 10 modificaciones del presupuesto. Yo le pregunto, el año pasado, ¿cuánto fue el presupuesto no ejecutado? El antepasado, ¿cuánto no fue el presupuesto no ejecutado? Ves que no hay respuesta. Ok, Precisamente la por otra eso. cosa, A no, ver, es que, precisamente por solo, eso. solo déjeme concluir. Tuvieron 300 millones que se habían aprobado en el conflicto que se resolvió en diciembre del 2017 para pago de esas cesantías que no se habían pagado. ¿Se ejecutó? No. Yo tengo médicos desde el 2014 que no se les ha pagado y habían 300 millones.
Entonces yo ¿Es digo... cierto eso, señor ministro? Fíjese que precisamente por eso se está abordando el tema de la modificación presupuestaria, porque estando la estructura, esa estructura para este beneficio, si usted no hace ese movimiento, y fíjese bien que el año fiscal en la Secretaría de Finanzas generalmente se está cerrando operaciones entre los últimos días de noviembre, primeros días de diciembre. Entonces, ahí hay un gran obstáculo exactamente por no darnos el tiempo necesario para hacer esas modificaciones desde el, O sea que tiene razón la señora, desde el mes la primera de junio, presidenta. desde el mes de junio. ¿Tiene razón? Bueno, sí es cierto, eso es cierto, pero esas son, fíjense que ahorita para hacerles esos, porque ahorita se le va a hacer un pago de 141 millones a los médicos por incremento. Pero mire, ahorita precisamente No, allá está incremento detenido, no, reajuste. allá está detenido en el Congreso Reajuste. Nacional porque tenemos que solicitar para modificar, o sea, hacer ajustes en el presupuesto. Sí, pero son 141. O sea, eso que plantea la están doctora ahí. es cierto. Sí. No es cierto lo de la privatización. No, eso no. No es cierto los despidos. Yo solo digo, lean el decreto, no se dejen Edgardo, engañar, pueblo Solo Edgardo, hondureño, un momentito. Solo una no se cosita dejen pequeña. Sí, por favor, Bien, muy sí. pequeño, solo muy Sí, pequeño hombre, para mucha ejemplificar Si un aquí lo poquito que el más. pueblo quiere una respuesta, que diga, dígame dónde se dice que van a privatizar, dígame dónde dice que van a haber despidos masivos, dígame dónde, por favor, es lo único que el Momentito, pueblo quiere, señora- porque es la Señora justificación. presidenta. Es que ese es el problema, ¿verdad? Estuvo el Que no hay ministro de justificación. Finanzas y aseguró que estaba ese dinero ahí. Y le digo yo, ¿por qué no se ejecutó? Claro que estaba, si él se comprometió. Por eso es que nosotros no queríamos entrar a esa situación, a esa discusión, si no estaban. Entonces, nos mienten, le mienten al pueblo hondureño. Entonces, ahí es donde la falta de credibilidad y estos procesos que hemos visto de avanzada y que yo le estoy mostrando cuánto le cobran a la gente. A la gente le cobran hasta por ponerle una inyección, pero no hay jeringa, la tiene que ir a comprar a la pulpería o a la farmacia. No hay el medicamento y la tiene que ir a la... Pero le para estoy eso es el comprando. cambio. Le estoy comprando. Pero le justamente estoy para eso pagando. es, doctor, el cambio. Sí, para eso está pero Leamos ¿por qué los no lo han artículos de cambiado si no ¿Podemos leerlo de ejecutaron nuevo, 800 Edgardo? No, millones? permítame. Pero ¿por qué no lo Sí. cambiaron si y ya Porque llevan solo el cuántos Congreso años en el poder? Nacional de 6 la años en el República poder. tiene la potestad de hacerlo. 6 nada años en más. el poder y ¿por qué no lo ejecutaron si tienen 800 por millones? eso- ahí? Momentito, don Roberto No. Troche se nos ha quedado un poquito Sí, rezagado, no, pero sí, antes, no. antes de don Roberto, vamos con el artículo 2. Siempre comenzamos con el área de educación. Artículo 2. Y yo quisiera la atención posible porque es el mismo, cambia un par de No, pero palabras, pero el pasamos del objetivo es el artículo mismo. 1 al 2 sin respuesta, que quede constancia, pueblo. Pero, no, don Edgardo, permítame, es que, no, mira, pero- Es que tenemos que avanzar porque No, usted pues lo sí. conoce, pero la población no. Momentito, Ah, señor pero ministro. pero por eso es que tiene que saber el pueblo. Artículo que en el 2. artículo 1 no hay justificación alguna. Artículo 2. Se faculta a la Secretaría de Estado en el despacho de Finanzas para que pueda realizar la modificación y reasignación presupuestaria necesaria a fin de lograr los objetivos contenidos en el artículo precedente. La Secretaría de Estado en el despacho de Educación, a petición del Congreso Nacional, remitirá de forma trimestral un informe sobre la utilización de los recursos producto de las modificaciones y reasignaciones efectuadas al presupuesto de esta Secretaría de Estado. Eso en cuanto a educación. El artículo 2 del decreto en el área de salud dice lo siguiente. Se faculta a la Secretaría de Finanzas para que pueda realizar las modificaciones y reasignaciones presupuestarias necesarias para alcanzar los objetivos mencionados en el presente decreto. La Secretaría de Estado en el despacho de salud, a petición del Congreso Nacional, remitirá mensualmente un informe sobre la utilización de las modificaciones y reasignaciones efectuadas al presupuesto de esta Secretaría. Mire, Don Roberto, por Edgardo, favor. hoy quizás no me quiten la palabra, miren, los decretos que están planteados en salud y educación no se necesitan. El Congreso tiene las facultades de pasar esos presupuestos donde los ocupan. Por lo tanto, nosotros rechazamos los decretos, rechazamos ese decreto en educación, yo creo que de salud también. Lo rechazamos y le decimos al La presidente pregunta, don Roberto, Oliva, es ¿por qué se rechaza? se rechaza porque no le sirve al pueblo hondureño. ¿Por qué? ¿Por qué no le sirve? O sea, con eso, oíme, ministro, Troches. con eso, ministro, Troches. le va a dar un Te están viendo pupitre. tus maestros. Sí, no le sirve, no le Troches, sirve. no le sirve Tenemos mejorar que la leer infraestructura en los centros, no le No sirve se llevar necesita material un didáctico, decreto para no mejorar se la necesita infraestructura llevar escolar. textos, Le Troches. digo Troches, son tus al agremiados los que presidente están Oliva, viendo. retire ese decreto y construyamos una propuesta integral del sistema educativo que incluya a todos los sectores, que mejore la calidad educativa. Con esto
con ese decreto no se va a mejorar la calidad educativa. ¿Dónde dice ahí, en ese decreto, que los niños van a tener inglés, si tienen una ley? ¿Dónde dice ahí que los niños tienen merienda escolar? ¿Dónde dice ahí que le van a pagar las complementarias a los jubilados que las tienen desde el 2016? Ahí está, te lo repito. Y hay planillas desde el 2011 de crecimiento vegetativo y natural. Entonces yo le digo, nosotros como docentes decimos que retiremos ese decreto. Le digo al presidente Oliva, retírelo y construyamos una propuesta integral que mejore la calidad educativa, que construya un nuevo liderazgo en las escuelas, que construya un nuevo ciudadano que responda a los grandes intereses de Honduras. Vuelvo y pregunto, don Roberto, ¿esto busca la privatización del sistema de educación? Eso tiene un objetivo, tienen mucho interés en aprobarlo. ¿Dónde tiene un objetivo. ¿Por qué el ministro y por qué la ministra quieren que se apruebe el decreto? Hay algo escondido. Yo le digo, construyámoslo juntos. Troche, si nosotros hubiéramos participado. ¿Qué huele usted, don Roberto, que hay detrás de todo esto? Que aquí hay privatización de la educación. ¿Dónde? Pero no, es que yo huelo que aquí hay algo que esté escondido y que va a sorprender porque le da amplias facultades a una comisión interventora cuando el ministro responde a la ley. ¿Por qué la comisión interventora le va a dar al mismo ministro? La comisión interventora lo puede con este decreto sacar. Entonces yo pienso que no hay necesidad de dejar el Estado de Derecho, de lo que tenemos como ley, de lo que tenemos en administración para construir un decreto de esto. Edgardo. Los maestros estamos en las aulas. Esto los ha puesto a temblar y los profesores porque tienen miedo de ustedes perder los su han trabajo. engañado, ustedes y le no están los mintiendo. hemos engañado. Ellos han leído. Entonces, demostrémosle quién tiene la razón al pueblo. Tanto daño que le ha hecho a los docentes, ahora los docentes tienen Vamos a ver, miedo. Troches, mira, hagamos una cosa. Aquí estamos los dos frente al pueblo. Es más, que nos encuadre solo los dos la cámara. Bueno. Encuádrenos acá, venga, encuadren. Mira, solo los dos. Sí. Pueblo hondureño. Aquí está el representante de los gremios magisteriales y su servidor, ministro de Educación. Le pregunto al señor Troches, ¿dónde en esta ley habla de destituir docentes? ¿Dónde en esta ley No, pero permítame, señor habla ministro. de la No, hagamos que me lo una diga? pregunta a la vez. Ah, ok. Para que me lo conteste. ¿Cuál es la pregunta? ¿Dónde habla aquí que vamos a destituir docentes? Quiero leerle el Don decreto. Roberto. Dice, Aquí. dar amplias facultades a dónde? una comisión y ¿A dónde? otras, dice. ¿A dónde dice? ¿A dónde? Y No, otras ¿a dónde? facultades. ¿A dónde? Y otras, dice. Y otras qué que se página? requieran. Y otras que se dice. requieran. Y ¿En las qué que página? se Puede ser esa. requieran. ¿En qué Si dice, vamos a ahorrar presupuesto. un Pero momentito, se requiere. léame qué parte se dice eso. requiere. Y otras que se requiere. La ¿Qué seis. sucede? Ah, la 6. El 6. Ah, el 6. Y otra que se requiera, dice. Portón Pero abierto. eso ¿Qué ya es lo pero que dice ahí? eso ya hizo una ¿Qué pregunta, dice? Edgardo ¿Qué dice? Troches. ¿Qué dice? No, pero planteo. Aquí está, un momentito, dice, ¿Qué para dice? cumplir Vamos los a despedir objetivos, perdón, tantos profesores para cumplir los objetivos de reestructuración y transformación, el numeral 5 dice, en educación, cualquier otro para lograr la eficiente implementación del Ok, plan de pero implementación del PESE. Ahí, Edgardo, tú hiciste una consulta. La voy a repetir porque Sí, creo está bien, que venga. no se percibió acá. Mañana en el Congreso es el proceso de revisión y se va a ratificar esto. He escuchado a muchos congresistas decir de que este inciso 5, en el caso nuestro, y 6 en salud, perfectamente lo pueden modificar o eliminar y eso no es ningún problema. Pregunto aquí ante el pueblo hondureño si ese inciso mañana se elimina por completo o se modifica donde no dejen ni tan siquiera un ápice de duda de lo que ustedes piensan, ¿ustedes paran la movilización? La movilización mañana va a estar en el Congreso. ¿Ven? ¿Por qué? Porque ¿quién garantiza que lo va a modificar? Vamos a un corte La comercial, en un presión momento social es continuamos. la única... Bien, como le dimos lectura al artículo 2 de este decreto que está aprobado y que falta su ratificación, que se ha anunciado para mañana lunes, este artículo dice que se faculta a la Secretaría de Estado de Finanzas para realizar las modificaciones y reasignación presupuestaria para lograr los objetivos anteriores, que están en el artículo 1. Que es donde se habla, por ejemplo, en educación y salud, de atender las necesidades de infraestructura, de hospitales, centros educativos, etcétera, etcétera. Ya lo leímos. El segundo párrafo de este artículo dice que la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación remitirá un informe trimestral al Congreso Nacional, ¿verdad?, sobre estos recursos y cómo se han utilizado. Y en el caso de salud, tiene que ser un informe mensual de cómo se han utilizado esos recursos. ¿Su opinión sobre eso? Son dos temas. Uno, los que somos administradores, los que gerenciamos proyectos,
los gerentes de los hospitales, los administradores de los hospitales, estamos en la obligación de conocernos la ley de presupuesto. Estamos en la obligación de conocernos la norma de contratación del Estado. Y los que entendemos de esta materia, sabemos que la Secretaría de Finanzas no nos puede autorizar modificaciones al llegar a la Secretaría de Finanzas. La misma ley nos dice que hay objetos, hay partidas del presupuesto que tienen que llegar hasta el Congreso Nacional para ser aprobadas y luego el Congreso le aprueba a Finanzas autorizarnos esas modificaciones. Aquí lo que se está haciendo es que hoy le faculta a la Secretaría de Finanzas para que nos facilite a nosotros hacer esas transferencias internas dentro de su presupuesto y luego un ingrediente importante y que nosotros, los secretarios de Estado, lo dijimos, el proceso de rendición de cuentas, estamos obligados. Si hicimos una transferencia de un objeto de gasto al otro, estamos obligados a rendir cuentas a quien nos ha autorizado a hacer esas modificaciones en todos los niveles. Estoy hablando desde la Secretaría en el nivel central hasta los establecimientos de salud. Es un proceso nuevo y me parece que debe hacerse. Bueno, yo creo que esta es una aclaración. Yo sigo sugiriendo, por favor, aprendamos a leer, leamos correctamente el decreto. Y si usted lee o es que quiere interpretar, porque aquí no hay forma de interpretar, don Edgardo y compañero, aquí no hay manera de interpretar. Aquí está clarito qué es lo que usted quiere hacer dentro de estas dos secretarías. No despidos, porque no hablamos del tema de recursos humanos, no despidos, no privatización, no tiene nada que ver con el tema de la emergencia que se está planteando. Emergencia tenemos nosotros ahorita por otros temas, ¿verdad? Por los temas que hay en salud, por los temas que hay en educación, pero yo ratifico esto, no despidos, no privatización. Y deben tomar una lectura correcta de este decreto. Y si después de esta lectura correcta de este decreto quiere irse pues a la calle, pues entonces ya entendemos que es otro propósito, ¿verdad? Un momentito, ¿hay algo que comentar sobre este artículo 2, doctora? ¿Don Roberto? Solo yo quiero decir que los que entendemos de salvar vidas humanas, no entendemos cómo es posible que se hayan devuelto 800 millones el año pasado. Nosotros vimos morir gente por esa falta de... Y tienen 10, ahora yo le quiero preguntar a usted, ¿ejecutó esas 10 formas o 10 cambios que le daba la ley existente para garantizarle la salud al pueblo hondureño? No podemos entender cómo el Estado se desentiende y subroga y le entrega el bien tutelado de la salud a un gestor, a una empresa privada. No importa si son buena gente. No, aquí no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la garantía constitucional y el mandato constitucional que tiene el presidente de la República de garantizar dos grandes derechos humanos, salud y educación. ¿Cuál es la pregunta, doctora? Perdón, señor ministro, ¿cuál es la pregunta, doctora? Si ella ejecutó las 10 o el ministro, porque el Estado es permanente, no me vaya a decir que ella no era ministra hace 10 meses, el año pasado. La declaratoria del año pasado traía esas declaraciones, el PCM 026, PCM 027 traía la declaratoria de emergencia que les faculta hacer las compras, hacer las modificaciones. Y ahora me pregunto yo, ¿es necesario hacer esas declaratorias de emergencia para hacer las compras? La que tiene los PCM, que ahí está, ya se los dije, PCM 027. No, yo estoy hablando del trasfondo. Por eso dije yo que no voy a hablar de esto, yo voy a hablar del trasfondo que tiene todo esto. Y le voy a decir, voy a ir todavía más allá de esto. Esas declaratorias de emergencia fueron utilizados cuando le entregaron el Hospital Escuela a la abogada o la licenciada Julieta Castellanos, que es parte de la Junta de Transformación. Entonces, la Junta de Transformación está integrada por Julieta Castellanos, a quien se le entregó mediante un decreto de emergencia el Hospital Escuela, y ya vemos lo que pasó con él. Está integrado por Pamela Molina, que pertenece a la ONG que formó AgroLíbano. Está integrada por la directora de FOPRIDE, que también tiene una red de prestación de servicios en Olancho, Predisan. Está integrada, pues,
por solamente la gente que se ha Ricardo, encargado pero es que ya de faltan 3 trasladar minutos para esa cerrar y garantía el pueblo quiere constitucional tener la a respuesta. manos de gestores. Bueno, la pregunta y la respuesta. Lo primero, los dos procesos, San Lorenzo y los que dirige la doctora Amanda, son los procesos más exitosos donde la población es la única que está recibiendo los servicios con un derecho tal y como le corresponde. Lo segundo es, y vuelvo a la pregunta, ¿en qué parte de este decreto dice que hay emergencia? ¿En qué parte de este decreto habla de despido? ¿En qué parte de este decreto habla de privatización? No tendamos a mal informar a la población. Esto es lo que se va a discutir mañana en el Congreso Nacional, lo que se va a ratificar. No hay despidos, yo debo volver a recalcar, no hay despidos. Compañeros, esténse muy tranquilos, sigan trabajando como lo están haciendo. Muchas gracias por esa respuesta que ustedes están dando a nivel nacional. No hay despidos, no hay privatización. Este decreto solo hay que darle una lectura correcta, ¿verdad? Muy bien, don Roberto, por favor. A mí me huele que este decreto es para justificar 65 millones de dólares que le prestó el Banco Mundial para la calidad educativa al país en el 2013. Y al 2019 no hay ningún espacio de calidad educativa. Yo le digo a la sociedad, al ministro, al Congreso Nacional, retiremos el decreto y construyamos un verdadero proyecto educativo integral que responda a los grandes intereses de Honduras. Quitémosle de eso. Hay otro tema que asusta a los profesores, municipalización. Las municipalidades no tienen ni para Vamos a un pagar la corte luz. comercial y vamos a leer ese artículo 3 que habla de la municipalización. Ya Fondos volvemos. del Y usted también usó la palabra, doctora, y los señores ministros también que nos acompañan esta noche. Ya volvemos. Bueno, vamos ahora con el artículo 3, porque solo son 3 artículos en realidad sobre esta ley, tanto en educación como en salud. Y este artículo 3, aclaro, lo voy a leer solo en el caso de educación, pero le hemos agregado ahí en paréntesis salud porque prácticamente es el mismo texto. Artículo 3. Las municipalidades deben priorizar los fondos que el Estado les transfiera anualmente para el mejoramiento del sector de educación. Le agregamos nosotros salud. Tal y como lo establece el artículo 91 de la Ley de Municipalidades, corresponderá a la Secretaría de Estado en el Despacho de Gobernación, Justicia y Descentralización constatar la inversión realizada en esta materia por cada municipalidad, previo al otorgamiento de las subsiguientes transferencias a realizar en el año 2019, debiendo informar a la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación o Salud. Don Roberto. Le digo, la municipalización, las municipalidades no pueden ni pagar la luz. Se la están cortando y le va a meter ahí ese decreto. Deben de quitar eso. Municipalidad. ¿Y cuál es la prioridad en una municipalidad? Municipalizar la educación. ¿Cuál es la prioridad en un gobierno municipal? No tienen prioridades. Lo acabamos de hablar en el corte. Mire, ve, no pueden sostener. No me vengan a decir Mire, otra mire, cosa que no hablamos No en el corte. pueden ni pensaría que siquiera la poner un prioridad- vigilante en las escuelas, Acaban las de decir en el municipalidades. corte que la gran prioridad es la salud y la educación. Entonces, No, explíquenme no, cómo ahora no en este tiene artículo prioridades. dicen que los gobiernos municipales no pueden priorizar la salud y la pueden, educación. Ahora no pueden. explíqueme cómo ¿De se dónde van a compran sacar armas recursos? y se aumenta el de presupuesto de vuelta, seguridad doctora. ¿De y dónde no van a hace sacar educación. recursos? Entonces, Hablemos de depende de las recursos. prioridades Ahora, que tiene. la Por cosa eso es buena que de las todo políticas- Municipalizar la educación significa que a futuro La- la la- municipalidad va a la- tener que pagar los docentes. Permítame, y eso no está capacitado. explíqueme por favor, señora ministra, Sí. este asunto de ¿esto es municipalizar la educación y la salud? A ver, yo quiero volver a Es decirles... tirarle a- Un momentito, al la pregunta es, ¿esto es Sí. municipalizar la educación y la salud? Explíquele, doctor. A ver, no podemos estar engañando a la población. Perdón, licenciada. A ver, no podemos engañar a la población. Miren lo que dice el decreto clarito. Deben priorizar los fondos que el Estado les transfiera. Hay una ley de municipalidades donde les transfiere un porcentaje para educación y para salud. Ahorita lo que se quiere es que esa platita que se les transfiere a las municipalidades se ejecute y también que se rinda cuenta. Porque así está A ver, priorizado para y esos ojo dos con temas. esto, que se ejecute y se rinda cuenta. Mire, yo sí debo reconocer que en el área de salud, la mayoría de los alcaldes a nivel nacional sí establecen esta prioridad apoyándonos, en algunos casos con recursos Y en humanos, educación también. y no solo en el Muchos, tema de infraestructura, recursos humanos, están haciendo un abordaje también de algunas determinantes de la salud, que esto es importante. Esto debo aclararlo, pero habrá algún municipio que a lo mejor ese porcentaje asignado para salud y para educación se ha ido para otro lado, que a lo mejor es importante para el municipio, pero como estamos en un proceso de transformación, de mejora del sistema,
pues se está pidiendo a través de este decreto que cumplamos con esa pequeña transferencia que realmente reconocemos que no es bastante, pero que se cumpla en aquellos casos, en aquellos municipios donde no se está haciendo. Y yo debo recalcar y debo enfatizar, la mayoría de las alcaldías municipales a nivel nacional están haciendo un aporte importante, más aún de la transferencia que el Estado les está haciendo. Ellos deben de reclamar a los alcaldes. Pero, profesor, perdón, y quiero decirle algo. Tirar la obligación de la educación y la salud. Perdón, quiero decirle algo. Hay alcaldes municipales que da gusto cómo abordan el tema de la salud, de la educación, y eso no es municipalización de la educación ni de la salud, sencillamente es una responsabilidad, es un compromiso de estos líderes que tienen con su población, y a eso está motivando este decreto. Ven, no hay municipalización, no hay privatización, no hay despidos. Tranquilo, sector salud, tranquilo, sector educación. Vamos a un corte comercial y regresamos para despedir el programa esta noche. Debo decir que la Ley de Reestructuración y Transformación Presupuestaria de la Secretaría de Estado en el despacho de Educación y en el despacho de Salud son decretos distintos, ya han sido aprobados en el Congreso Nacional y está pendiente de su ratificación y se ha anunciado para mañana por la tarde en el Congreso Nacional. Y por cierto, los dos decretos aprobados ya están en las redes sociales de Noticieros Hoy mismo, en el Twitter y en el Facebook. Ahora mismo usted lo puede consultar para que lo pueda leer completo como se lo hemos trasladado aquí en el noticiero. Dos preguntas para concluir rápidamente. Doctora Figueroa, don Roberto Troches, ¿cómo se resuelve esto, doctora? Este impasse, en este momento en lo que estamos. Se resuelve no aprobando, no ratificando el acta en la que se aprobó este proyecto. Se resuelve derogando la Ley Marco de Protección Social y se resuelve cuando nos sentemos a reforzar, a ver los mecanismos por los cuales se fortalece la salud pública en este país y se garantiza el derecho pleno a la salud del pueblo. Don Roberto. Se resuelve retirando el decreto del Congreso y haciendo un pacto por la educación pública con calidad en el país. Que lo construyamos todos los sectores, la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la empresa privada y todos los hondureños a construir un gran proyecto de calidad del nuevo hondureño que queremos, que responda a los grandes intereses de Honduras y alejemos la confrontación y el odio a través del diálogo en las mesas. Señora ministra. Las mesas técnicas que estamos aprendiendo. Me parece que es Sí, importante retomar las palabras del profesor. Yo solo quiero ratificar, no tengan temor.